¿Quieres acordarte de qué fue lo último que hablaste con tu mejor amigo, con tus abuelos? ¿Quieres acordarte la fecha de cumpleaños de tus papás? De esto y todo más te voy a hablar hoy. Hoy te traigo a Mónica, un CRM personal. Pero antes, hola amante del Open Source. Te habla Draimeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source, y Draimeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto en este equipo que es Ubuntu Boogie 22.04.1 LTS. El proyecto que te traigo hoy es un proyecto de código abierto que podemos tener de dos formas. Bien, su página oficial es monicahq.com y aquí vemos las dos formas en que podemos tenerlo. Podemos pagar por tenerlo hosteado, bien, y no preocuparnos por tener que instalarlo y demás. Pero como es un proyecto de código abierto igual, pues lo podemos descargar y auto-hostear, es decir, colocarlo en nuestro propio servidor. Es un proyecto que yo digo que es bastante curioso porque siempre que hablamos de CRM lo pensamos más que todo para empresas, bien, para manejar relaciones con clientes, pero este es un CRM personal, bien. Bastante popular, por cierto, miren la cantidad de usuarios y aquí de una vez nos comenta qué es Mónica. Básicamente nos dice, puedes recordar los nombres de los hijos de todos tus amigos, puedes recordar el aniversario de boda de tu hermano, puedes decirnos qué fue lo último que hablaste con tu abuela, bien, o cuándo fue que la llamaste, bien. Todo esto y mucho más nos permite realizar Mónica, bien. Y bueno, nos dice que nos permite almacenar información sobre nuestra familia, información de trabajo, relación entre contactos, mascotas, actividades que realizamos juntos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, si miramos en la parte superior, sí, hay una pestaña de precios y nos dice que básicamente, bueno, tiene un costo de 9 mensuales, o si lo pagamos por un año, 90 por el año. Bien, son precios que no cambian y bueno, si lo queremos hostear nosotros mismos en nuestro propio servidor, es decir, instalarlo nosotros, pues no tiene ningún costo. Básicamente es el costo de descargarlo e instalarlo nosotros mismos y es lo que te voy a mostrar hoy, cómo descargarlo e instalarlo. Bien, el código está hosteado en GitHub, bien. La página de Mónica te la dejo aquí en la descripción del video. Y el repositorio, pues aquí lo tenemos. La última versión estable es la 3.7.0 de febrero del pasado 2022. Bien, así que vamos a comenzar a trabajar. Y para esta implementación vamos a utilizar Ubuntu Server 22.04.1 LTS. Bien, y es donde vamos a trabajar. Vamos a poner la terminal, la voy a poner a pantalla completa, vamos a aumentarle el tamaño para que lo puedas ver mucho mejor. Y lo primero, por supuesto, es conectarnos a nuestro servidor Ubuntu. Bien, esta cuenta a la que nos vamos a conectar debe ser o la cuenta root o una cuenta con permisos administrativos. Bien, porque requerimos hacer cambios, requerimos instalar paquetes. Ok, ya estamos aquí conectados. Como puedes ver, no tenemos actualizaciones, está totalmente actualizado. Vamos a instalarnos dependencias que requerimos, bien. Con un comando sudo apt install vamos a instalar git, vamos a instalar un stack lam que viene de las palabras Linux, Apache, MariaDB o MySQL y PHP, bien. Aquí vemos Apache 2, tenemos PHP en la última versión disponible ahora en estos momentos en los repositorios, que es la 8.1. También vamos a instalar MariaDB como servidor de base de datos y el comando unzip. Bien, presionamos Enter, escribimos nuestra contraseña. Bien, nos dice que va a instalar 95 paquetes, debe descargar 31.4 megas. Presionamos Enter.
Se descargan todos estos paquetes. Bien. Esperamos mientras termina de instalar. Bueno, en el GitHub de Mónica hay una sección de documentación donde hay un documento para instalar y en cierta forma encuentras un documento para instalar en Ubuntu. El problema es que la guía que está ahí es una guía para la LTS de 1804, bien, que ya está desactualizada. Entonces te comento porque seguramente la vas a encontrar cuando visites el repositorio en GitHub. Bien, esta, como ves, estamos utilizando Ubuntu 22.04 y ya vas a ver que difiere, es un poco diferente a la guía publicada ahí. Bien, esperamos que termine, ya está iniciando servicios, ya inició el servicio de MariaDB, ya también el de Apache 2. Bien, aquí vemos que está haciendo cambios en PHP 8.1. Bien, y ya terminó. Por cierto, ¿qué versión de PHP tenemos? La versión 8.1.2 es la que tenemos instalada ahora. Bien, hoy que es 7 de enero de este 2023. Ok, ya instalamos dependencias. Vamos a cambiarnos al directorio tmp con un comando cd/tmp. Aquí en este directorio lo que vamos a hacer es descargar e instalarnos, no en PHP, no en TMP, sino en nuestro server. Vamos a configurar Composer. Bien, para eso vamos a ejecutar un comando curl -s y le apuntamos a getcomposer.org/installer con el parámetro -o composer -setup.php, es decir, que lo descargue con este nombre. Ya lo descargó, ahora lo vamos a ejecutar con permisos de sudo para poder configurarlo. Básicamente sudo php composer-setup.php con el parámetro install, es decir, --install, -dir igual a user local bin, es decir, que lo instale en este path. Bien, con el nombre de Composer. Ok, aquí nos dice que ya lo instaló en User Local Bin Composer. Bien, la versión 2.5.1, la más actual en este momento de Composer. Bien, ahora que ya instalamos Composer, podemos borrar este Composer setup.php con un comando rm-f. Lo eliminamos. Bien, siguiente paso. Vamos a descargar e instalar Node.js. Lo vamos a hacer con un comando curl, los parámetros -fssl, y le apuntamos a la URL dev-nodesource.com/setup. Pero en este caso vamos a hacer un cambio. Permítanme un momento. En vez de instalar la versión 16, vamos a instalar la versión 18 de una vez. Y yo hago un cambio acá en mi guía. Bien. ¿Y por qué? Básicamente en la guía que está publicada en GitHub de Mónica, sugiere instalar la versión 16. Pero esta versión 16 ya está, podríamos decir que bastante vieja. Así que la sugerencia es instalar la versión 18. Bien, ponemos pipe, que es la barra vertical, se lo pasamos con permisos de sudo a nuestro intérprete de comandos bash. Presionamos enter y esto básicamente va a instalar una serie de paquetes. Bien, nos crea el repositorio también de una vez. Ya terminó. Bien, y ahora que ya hicimos ese cambio, que ya tenemos el repositorio creado, lo siguiente es instalar Node.js con un comando sudo apt install Node.js. Bien, es pequeñito, ya lo está descargando e instalando.
Bien, la versión 18.12.1 es la versión en estos momentos. Bien. Muy bien. Ya terminó. Y ahora vamos a instalarnos por medio de npm y permisos de sudo jar. Bien, con un comando sudo npm install el parámetro global jar. Presionamos enter. Ok, ya lo instalamos. Continuemos. Vamos a activar el servicio de MariaDB con un comando sudo systemctl enable MariaDB. Se crea el enlace simbólico. Seguidamente verificamos el servicio. Perdón. Se me fueron varias líneas. Permítanme un momentico. Verificamos el estado del servicio con un comando sudo systemctl status MariaDB. Debe devolverte que está activo y ejecutándose. Y ahora vamos a asegurar un poco más la instalación de MariaDB. Para eso vamos a ejecutar con permisos de sudo el comando mysql secure installation. Nos pregunta si... Bueno, nos pregunta la contraseña de la cuenta root, pero ojo, es la contraseña de la cuenta root de MariaDB, no de nuestra distribución GNU Linux. Así que en este caso, como acabamos de instalar MariaDB, esta cuenta no tiene contraseña. Vamos a presionar Enter sin escribir nada. Y ahora le decimos que no queremos cambiar a autenticación en modo socket. Le decimos que sí, que vamos a cambiar la contraseña. Escribimos una contraseña para la cuenta root de MariaDB. No se va a ver en pantalla mientras la escribimos. Debemos escribirla y terminar con Enter. Nos va a volver a preguntar. La volvemos a escribir. Ahora eliminamos las cuentas de usuario anónimas. Deshabilitamos la función de que la cuenta root de MariaDB se pueda loguear de forma remota. Es decir, solo la vamos a poder usar de forma local. Eliminamos la base de datos test. Volvemos a cargar la tabla de privilegios y ya tenemos nuestra cuenta root, nuestro servicio de MariaDB mucho más segura. Muy bien, vamos a comenzar a instalar Mónica. Nos vamos a cambiar al directorio var www con un comando cd. Y aquí vamos a descargarnos el código de Mónica desde el repositorio de GitHub con un comando sudo git clone. Le apuntamos a github.com/monicahq/monica.git. Se descarga el código. Bien. Esperamos mientras termina. Ya terminó. Siguiente paso. Vamos a crearnos una base de datos y un usuario para Mónica en nuestro servidor. Ingresamos con un comando sudo mysql-u cuenta root -p para que nos pida la contraseña. Escribimos la contraseña de la cuenta root de MariaDB. Ya estamos en el CLI de MariaDB, que por cierto tenemos en este momento la versión 16.11. Y ahora nos vamos a crear una base de datos para nuestra implementación de Mónica. Con un comando create database vamos a crear la base de datos Mónica. Bien. Con un conjunto de caracteres UTF-8MB4, bien, presionamos Enter, siempre terminando con punto y coma, bien, para que nos acepte el comando. Ahora seguidamente nos vamos a crear una cuenta de usuario para las conexiones a la base de datos. Sí, hay personas que lo hacen desde la cuenta root de MySQL o MariaDB, pero eso puede llegar a ser bastante inseguro. La idea es crearnos una cuenta y eso lo hacemos con create user Mónica, es decir, la cuenta que le vamos a colocar es Mónica, local, identify by contraseña. Bien, la idea es que cambies este contraseña por una contraseña realmente fuerte. Se crea la cuenta, ahora le vamos a dar permisos con un comando gran all on Mónica, es decir, en la base de datos Mónica con todas sus tablas, a la cuenta Mónica local. Guardamos cambios seguidamente con flush privilege
y ya nos podemos salir. Bien, ya tenemos la base de datos, tenemos la cuenta. Ahora vamos a entrar al directorio Mónica. Bien, como puedes ver, estamos en var www.monica y vamos a hacer una copia de un archivo que viene de ejemplo, que es el archivo .env.example. Lo vamos a copiar como .env con un comando sudo copy y vamos a trabajar con ese archivo. Vamos a editarlo con un editor de línea nano con permisos de sudo. Y aquí básicamente tenemos que buscar las siguientes variables. Primero, la variable app-environment. Bien, esta variable tiene dos posibles valores. Tiene el valor local o tiene el valor production. El valor local está dispuesto para que sea menos restrictivo. Lo podemos utilizar con HTTP. Además de con HTTPS, pero más que todo HTTP. Si lo pasamos a production, básicamente nos va a pedir que las conexiones siempre sean por HTTPS. Bien, es decir, locales para cuando estemos haciendo pruebas o lo tengamos en nuestro propio servidor, en nuestra propia red local. Production va a ser más restrictivo por medio de HTTPS, más seguro, y está pensado para hacer un servidor, por ejemplo, en Internet. Bien. Ese es el cambio más que todo. Ahora, si bajamos un poco más, tenemos los datos de conexión a la base de datos. Bien, aquí en este bloque tenemos el nombre de la base de datos, el nombre de la cuenta de usuario. Aquí debemos cambiar a la cuenta de usuario que nos creamos, en este caso Mónica. Bien, la contraseña de la base de datos. Recuerda que le colocamos contraseña. Bien. Y bueno, otros datos como son la IP del servidor MariaDB o MySQL, el puerto de conexión, etcétera, etcétera. Aunque, no, perdón, esta es la parte de producción y esta es la parte de pruebas. La parte de pruebas no la vamos a cambiar. La que nos interesa es esta parte de producción. Bien, hasta aquí, básicamente. Bien, son los datos que nos interesan. Ok, ya con esos cambios podemos salir guardando, aunque te recomiendo también que mires esta parte. Si le vas a colocar, por ejemplo, el envío de email, tendrías que configurar esa parte aquí, en la parte de mail. Bien, si tienes tu propio servidor de email, es decir, tu SMTP. Vamos a salir con control X, yes, enter, para guardar los cambios. Ahora que ya hicimos ese cambio, vamos a ejecutar un comando composer con permisos de sudo install, el parámetro --no interaction y el parámetro no-dev. Esto básicamente nos va a descargar e instalar una serie de dependencias de PHP. Bien, esperamos mientras instala. Son 172 paqueticos. Bien. Además de una que otra dependencia que pueda necesitar. Ok. Ya terminó. Nos dice que 92 paquetes fueron instalados. Ok. No, perdón. 92 paquetes están utilizando Funding. Es decir, los demás los instaló sin ningún problema. Bien. Y ahora vamos a ejecutar por medio de yarn el comando yarn install con permisos de sudo. Nos pide nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter, esperamos mientras instala. Bien. Unos segundos.
Esto, por supuesto, si no quieres hacerlo, podrías optar por la opción de pago, bien, que básicamente te dan ya todo esto hosteado en servidores de Mónica. Bien, esto más que todo es para nuestra propia implementación. Ya con ese paso, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar con permisos de sudo yarn run production. ¿Sí? Ok. Esperamos. Muy bien, salen algunos warning. Nada de qué preocuparse. Unos segundos más. Ok, ya terminó. Aquí nos muestra el tiempo de compilación. Ok, muchos más datos, etcétera, etcétera. Bien. Siguiente paso, vamos a crearnos una llave con el comando sudo php artisan key .generate. Bien. Ahora que ya nos creamos esa llave, lo siguiente que vamos a hacer con permisos de sudo es ejecutar php artisan setup production para ponerlo ya en producción. Y aquí básicamente necesitamos crearnos una cuenta de administrador. Bien, esta cuenta requiere que básicamente ejecutemos con el parámetro email y aquí pongamos un email verdadero. Bien, seguidamente el parámetro password y colocamos una contraseña. Bien, terminando con el parámetro -v. Bien, estos dos no se te pueden olvidar. Bien, presionamos enter, nos pregunta que si queremos activarlo, le decimos que yes. Bien, ok, ya está realizando los últimos pasos de instalación. Vemos que efectivamente tenemos la última versión de Mónica 3.7.0. Bien. Ok. Nos dice que la cuenta de usuario es nuestro email, la contraseña a la que le colocamos y el URL para acceder. Bien. Ahora, el siguiente paso es básicamente colocar una tarea en el Chrome para que se ejecute y pueda hacer mantenimiento, recordatorios y demás. Básicamente con permisos de sudo vamos a ejecutar cron tab -u el usuario de Apache que es www-data -e. Bien, como es la primera vez que ejecutamos cron tab con ese usuario, el usuario de Apache, nos pregunta que cuál es el editor que vamos a utilizar. El default es utilizar Nano, lo voy a dejar con Nano, presionamos enter. Aquí bajamos, bien.
Y aquí lo que vamos a colocar es la tarea que queremos que se ejecute por medio de cron. Bien, esta tarea básicamente es con PHP ejecutar el archivo artisan que está en la ruta var www.monica schedule .run, y para que no nos muestre algo en pantalla mientras lo está haciendo, lo direccionamos al dispositivo dev null. Bien, con ese cambio salimos guardando, control X, yes, enter, y ya tenemos la tarea de cron configurada. Ahora vamos a hacer un cambio de permisos. Todo está instalado como root y la idea es que lo pueda leer Apache. Así que vamos a ejecutar un comando sudo chain owner de forma recursiva www-data, que es el dueño, www-data, que es el grupo de Apache, a todo el directorio Monica que está en var www. Bien, ya con ese cambio lo siguiente es darle permisos al directorio storage, también con un comando chmod. Bueno, en este caso no chain owner sino chmod con permisos de sudo. De forma recursiva vamos a darle el permiso 775 al directorio storage que está en var www-monica. Bien, esto es para que sea más restrictivo. Ok, vamos a activar módulos para Apache. El primero es rewrite con un comando sudo a2enmod. Se activa el módulo de reescritura y ahora nos vamos a crear una configuración para la página de Monica. Recuerda que es una aplicación web. Bien, básicamente con el editor de línea nano y permisos de sudo nos vamos a crear el archivo monica.conf en la ruta etc apache 2 site-available. Aquí en este archivo que estamos creando en este momento, lo que vamos a copiar es lo siguiente. Bien, nos vamos a crear un virtual host que va a esperar conexiones en el puerto 80. Debes cambiar esta variable, la variable es server name. En mi caso, para este video, le estoy colocando monica.drymeca.com. También debes cambiar la variable server admin, que yo le estoy colocando webmaster@drymeca.com. El document root apunta a var www-monica public. Bien, le damos permisos. Bien. Y muy importante, estas dos variables, error log y custom log. Básicamente en el directorio de log de Apache, que es en var www httpd, vamos a encontrar un error monica log y un access monica.log para no mezclar los log de Apache con los log de Monica. Salimos con control X, yes, enter. Y ahora que ya hicimos ese cambio, vamos a seguir habilitando módulos para Apache. El primero, bueno, en este caso no un módulo, sino que vamos a deshabilitar la página por default de Apache, que básicamente nos dice que tenemos un servidor Apache ejecutándose en nuestro Ubuntu server. Esto lo hacemos con un comando sudo a2 this site 000 o 000-default.conf. Esto deshabilita ese sitio por default y ahora vamos a habilitar el de Monica con un comando sudo a2 ensite-monica.conf. Se activa el sitio. Seguidamente vamos a habilitar más módulos. Ahora sí, con sudo a2 enmod, el módulo proxy fcgi y el módulo setemif. Bien, ambos se habilitan. Vamos a seguir habilitando módulos. Ahora el módulo PHP 8.1-fpm. Bien. Ok, ya terminamos de habilitar módulos. Vamos a habilitar el servicio PHP 8.1-fpm para que se ejecute de forma automática. Bueno, en este caso vamos a reiniciarlo, perdón. Lo reiniciamos con sudo systemctl restart. Ahora lo habilitamos para que se ejecute cada vez que bootee nuestro server con systemctl enable con permisos de sudo. Se crea el enlace simbólico. Verificamos al servicio con un comando sudo systemctl status.
Debe devolverte que está activo y ejecutándose. Salimos con Q. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el servicio Apache 2. Primero vamos a verificar, vamos a activar el servicio para que se ejecute de forma automática cada vez que bootee nuestro server. Se crea el enlace simbólico. Reiniciamos el servicio con sudo systemctl restart. Verificamos el servicio con sudo systemctl status Apache 2. Te debe devolver que está ejecutándose. Salimos con Q. Y ahora ya es momento de visitar nuestro sitio web de Mónica. Bien, así que vamos a minimizar aquí la terminal. Nos devolvemos a nuestro navegador. Abrimos una pestaña. Y le vamos a apuntar a la IP o dominio de nuestro servidor por HTTP. Sería monica.drymeca.com. Ok, aquí nos recibe la página de Mónica. Recuerda que nos creamos una cuenta, que sería el email que le colocamos. La contraseña, que recuerda que le coloqué contraseña. Presionamos Enter. Y aquí estamos en nuestra página de Mónica. Bien, ahora, como es la primera vez que accedemos, pues vamos a realizar unos cambios antes. Bien, lo primero es venirnos aquí a nuestra cuenta. Aquí en la parte de configuración podemos hacer cambios como el nombre, por ejemplo, de la persona que está utilizando. Bien, el apellido o apellidos, ya depende de cada cual los datos, el email, bien, la parte del idioma, es decir, el interfaz, aquí está español España, bien, ¿qué otros datos? La moneda, por ejemplo, aquí está peso colombiano, bien. La temperatura, como la queremos manejar, grados centígrados, por ejemplo, la zona horaria, en mi caso sería -5, por acá debe estar Bogotá, Colombia, aquí está, bien. ¿A qué hora quieres que se envíen los recordatorios? En este caso está al mediodía, bien. ¿Cómo quieres que se guarden los contactos? Primer nombre, apellidos, bien. Actualizamos y ya está en español. Bien, ¿qué otros datos podemos modificar? Bueno, ya depende de cada cual. Tenemos la parte de almacenamiento, por ejemplo, para ver cuánto se está utilizando. La parte de usuarios, podríamos, si quieres compartir esta instalación de Mónica con otra persona, con tu pareja, con tus hijos, hermanos, etcétera, etcétera, puedes crearte otras cuentas. Bien. También podemos gestionar etiquetas para poder manejar nuestra base de datos CRM personal y no mezclar, por ejemplo, entre familia y amigos, bien, poderlos filtrar en caso dado, bien. Y hay muchos datos más. Ahora, en la medida que vayamos trabajando, si venimos aquí a panel de control, aquí vamos a poder ir agregando nuestros contactos, vamos a poder ver los contactos, etcétera, etcétera. Ya depende de cada cual cómo lo personaliza. Bien, espero que te haya gustado Mónica. A mí me parece un proyecto bastante curioso. En la medida que lo utilicemos, que lo vayamos alimentando, seguramente nos va a ser bastante útil. Bien, muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao y nos vemos en internet.